Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bendición es la que el Señor nos concede una vez más este domingo por la tarde, gozarnos en el Señor, ustedes en sus casas, nosotros desde aquí, desde el templo, glorificando a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo nos presentamos ante ti con el deseo de alabarte, de glorificarte, de darte honra, alabanza y honor, Señor. En este instante, Señor, queremos dirigir a ti, Señor, nuestros cánticos, adoraciones, escuchar tu palabra, poder estar concentrados y pendientes de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Por eso yo te ruego que una unción preciosa de tu Santo Espíritu sea derramada en cada casa, en cada hogar, en nosotros aquí como músicos, en las cámaras, Señor. Tu unción se manifieste de una forma poderosa y especial y podamos disfrutar de tu presencia. Y tú puedas estar agradado, Señor, con nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llame el aleluya, aunque me llame el aleluya, aunque me llame el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llame el aleluya, aunque me llame el aleluya, aunque me llame el aleluya, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Aleluya. Hemos decidido seguir a Cristo y no volveremos atrás. Gloria al Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma,
al cielo voy. Es Cristo que me hace cantar. Es Cristo que me hace cantar. Es Cristo que me hace cantar. Aleluya. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder,
siglos de los siglos. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, Señor. Te damos toda la alabanza y toda la gloria porque tú eres nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor porque nos ha concedido una vez más estar reunidos para este culto de adoración y también de edificación en la palabra del Señor. El Señor ha sido muy extraordinario en concedernos que todos los días estemos allí delante de su presencia y que nada nos haya podido detener. Durante todo este tiempo hemos estado en cuarentena, hemos dicho, ¿verdad? Y por el distanciamiento social, en medida de prevención que tenemos todos, entonces estamos haciendo los cultos virtuales, o sea, desde acá, desde el local de la iglesia, nosotros les traemos a ustedes la adoración, así como ya usted ha podido hacerlo con nosotros, cantando, gozándose, y usted allá en su casa, alrededor de su comedor o en la sala, donde tiene un dispositivo o un televisor, está pudiendo seguir estos cultos preciosos y han sido una bendición. Yo quiero que hoy nos preparemos para la palabra que nos corresponde a esta tarde en el libro de Tito. En el capítulo 1 vamos a leer del verso 1 al 4. Tito capítulo 1, desde el 1 al 4, la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dios mío, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu presencia para adorarte, bendecirte y glorificarte. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Hemos podido recibir, Señor, este gozo, esta alegría para adorar tu nombre y también para recibir la palabra. Solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos que tú puedes darnos cada día, Señor, la palabra que necesitan nuestro espíritu, nuestra alma. Y te pido en el nombre de Jesús que continúes dándonos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, Padre Celestial, que podamos adorarte, bendecirte y recibir y vivir por esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener esta parte de la escritura que leímos aquí en el libro de Tito, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 4, y vamos a hablar bajo el título Dios no miente en sus promesas. Dios no miente en sus promesas. Hay algo que a los creyentes nos trae una bendición enorme y a las amigas y amigos que quieran creer en el Señor también. La garantía de que Dios es un Dios real y que Él es la verdad. Cuando el Señor Jesucristo se identificó en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que nosotros podemos hablar de que nuestro Dios es la verdad
cuando hablamos del Padre. El Padre es su naturaleza, Él es verdad. El Señor Jesucristo en su naturaleza, Él es verdad. El Espíritu Santo en su naturaleza, Él es verdad. Por eso Dios nos dice en su palabra, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Y dice, porque lo que es más de esto procede de mal. O sea, en la naturaleza de Dios, Él no miente. Cuando dice que no puede mentir, no está hablando del poder, que si puede o no puede por el hecho de poder, sino que no puede mentir es en el sentido de que su naturaleza, Él es verdad y por eso su naturaleza no le permite mentir. Él es un Dios verdadero. Él es verdad desde el punto que nosotros lo miremos. Y aquí en este capítulo y en estos versos que hemos leído, el Señor está hablándonos a través del apóstol Pablo. Yo quiero ver con ustedes esta identificación que hace este hombre de Dios y dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Que esta primera identificación que da Pablo acerca de sí mismo es algo que tiene que cobijarnos a todos nosotros cuando nos estamos presentando delante de los demás. Hay posiciones, pero hay también estado o naturaleza en nosotros. Y nosotros como hijos y como creyentes en el Señor, primero que todo somos siervos de Dios. O sea, no está primero el ser apóstol, está primero el ser siervo. No está primero el ser profeta, está primero el ser siervo. No está primero el ser pastor, está primero el ser siervo. Cualquiera de nosotros que hoy servimos al Señor de tiempo completo en el ministerio cristiano, primero, antes de esto, nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor para servirle a Él, a aceptar que Jesucristo es el Señor, a aceptar que Dios Padre resucitó a nuestro amado Señor Jesucristo de los muertos. A aceptar estas verdades son las que nos permiten a nosotros disfrutar de la bendición, porque cuando terminemos nuestra jornada, y estoy hablando a los que ya hemos entregado nuestro corazón al Señor, cuando usted y yo terminemos aquí abajo en esta tierra, hermanos, nosotros no vamos al cielo a ser pastores. Yo no seré pastor en el cielo. No seré profeta en el cielo. No seré evangelista en el cielo. No seré un maestro en el cielo. No seré un apóstol en el cielo. Eso es algo que Dios determinó para mí aquí abajo mientras estamos en la tierra, porque Dios dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con un solo propósito. ¿Cuál? Edificar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. O sea, Dios dejó que toda la iglesia del Señor Jesucristo realmente pueda llevar el mensaje, hacer el servicio a Dios. Cada uno, como el Señor Jesucristo se lo dijo a la iglesia en Hechos capítulo 1, en el verso 8 en adelante, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, más allá, hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor le da a toda la iglesia el encargo. En San Juan, en el capítulo 16, dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. En el evangelio de San Mateo capítulo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, Dios encomendó a la iglesia a hacer una obra, y para que la iglesia esté preparada,
para que la iglesia pueda hacer esa obra, para que la iglesia pueda alistarse, que esté apta para eso, es que Dios escogió que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, y bueno, tantos otros que el Señor ha puesto. Es por esa razón, es por esa razón. Entonces, primero hay que entender que nosotros somos siervos, y cuando terminemos nuestra jornada, que lleguemos allá a la presencia del Señor. El Señor Jesucristo lo dice que cuando hayamos terminado, Él nos dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, cuando usted sea recibido en la presencia del Señor, no será recibido como un apóstol o profeta, evangelista, maestro, pastor, será recibido como un buen siervo y fiel, que fue fiel en lo poco que le encomendaron. Entonces, ya pasando de allí, entramos a lo segundo. Luego dice: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El Señor ha determinado que algunos de nosotros podamos recibir unas habilidades o dones espirituales específicos para que seamos útiles, para que podamos llegar a la iglesia y luego llegarle al mundo. Porque ¿cuál es la idea? La iglesia como cuerpo tiene que ser fortalecido, establecido, para que toda la iglesia en bloque le llegue al mundo. Cuando la iglesia se ha olvidado de estos menesteres, cuando la iglesia se ha olvidado que ha sido edificada para llevarle al mundo entero el mensaje, entonces Dios ha permitido a cualquier circunstancia para que la iglesia recuerde y la iglesia retome la parte que le corresponde, porque si la iglesia no hace esta parte, la difusión del evangelio va a ser mucho más lenta. No podemos esperar tan solo en aquellos de nuestros líderes que son ya específicamente de tiempo completo para que ellos lleven el mensaje, porque los líderes son muy pocos. El Señor dice a estos líderes ya en el ministerio que Dios les encargó a cada uno una parte, los pone para que edifiquen al cuerpo, para que el cuerpo haga esa obra. O sea, la difusión del evangelio va a ser mucho más rápida. Si por ejemplo en este momento, vamos a decir, si fuéramos 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas, estoy hablando del país, no sé cuántos seamos, pero los que usted quiera, si fuéramos 1 millón y todo ese millón está despierto en este momento y la inspiración y yo quiero predicar, habrá 1 millón de predicadores en un solo día. Si cada uno le predica a alguien, estaríamos predicándole a 1 millón de personas, y en una semana a 7 millones, y en un mes a 30 millones. Y si usted hace esa multiplicación, es extremadamente maravilloso que la iglesia pueda hacer la labor que el Señor le ha encomendado. Por eso el Señor quiere despertar siempre a la iglesia para que cumpla con esa parte. Y luego dice que el apóstol es siervo de Dios y apóstol conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Escúcheme, esto no es de acuerdo a lo que uno dice, ni uno hace el ministerio por lo que uno piensa, ni realmente pueden haber otros propósitos detrás del verdadero propósito de Dios. La única razón valedera que nos mueve, o por lo menos nos debe mover a todos nosotros, la iglesia, para predicar el evangelio del Señor Jesucristo, es la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que dice aquí es según la piedad. Cuando dice aquí según la piedad, quiere decir una manera de vivir piadosa, y también está hablando del amor. Entonces, lo que nosotros estamos siendo llamados a llevar, hermanos, el mensaje que estamos siendo llamados a llevar es un mensaje
que no va de acuerdo al razonamiento mío, porque a mí me gusta aquí, porque me gusta allá. No, no, no. Aquí dice conforme al conocimiento de la verdad, a la fe, porque no puede ser de otra manera, hermanos. No es el conocimiento de lo que yo digo, no, el conocimiento de la verdad, que también es según la piedad, porque este evangelio no puede ser aislado de la sustancia, de la esencia que lleva. El evangelio del Señor Jesucristo es poder de Dios. El evangelio del Señor Jesucristo es la verdad de Dios. El evangelio del Señor Jesucristo es también un evangelio de amor, de piedad, amor por los perdidos, amor por el pecador, amor por los semejantes, amor por el prójimo. El Señor Jesucristo se lo dijo a aquel hombre que le preguntó: ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay ese elemento envuelto en este evangelio, si lo único que podemos mostrar de este evangelio es lo mucho que yo sé, la revelación que tengo para predicar, las palabras tan extraordinarias que yo puedo dar, y lo único que yo tengo para mostrar aquí es cómo cuando yo hablo la gente se derrite, si eso es lo único que hay para mostrar, estamos ante una gran crisis. Porque el evangelio del Señor Jesucristo no tiene que ver con lo mío, tiene que ver con lo de Él. Es según la piedad. El evangelio que yo predico no debe ser solamente un discurso, sino que tiene que estar respaldado por la piedad. O sea, una manera de vivir que se note que el Señor vive en mi corazón. Y no solo estamos hablando en cuanto a apartarnos de obras que nosotros consideramos malas, pecaminosas, lujuriosas, sino en cuanto al amor también. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerá el mundo, en esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos. En esto, ¿en qué? Si tuvieran amor los unos por los otros. O sea, el mundo no va a reconocer que nosotros somos discípulos del Señor porque nosotros hagamos más milagros o menos milagros. Y cuando la gente ve milagros, reconoce que Dios es Dios y que Dios es real. Pero que reconozca el mundo que nosotros somos de Dios, que somos discípulos nosotros. Ahora no está hablando de Dios, está hablando de nosotros. Cuando hay milagros, el mundo reconoce al Señor. Pero ¿cómo nos reconoce el mundo a nosotros como discípulos del Señor? ¿Cómo puede el mundo decir con un asentimiento: sí, yo reconozco que este señor o este caballero, esta mujer o estos líderes o estas personas son verdaderamente hijos de Dios? Dice: si tuvieran amor los unos por los otros, entonces el mundo reconocerá que ustedes son discípulos míos. Así que aquí hay una gran responsabilidad de parte nuestra. Cuando ya entramos en el verso 2, dice que también este evangelio es en la esperanza de la vida eterna. Mire, esta es la esencia del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál? Que Él vino a darnos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia del evangelio. No la esencia de la predicación del evangelio, sino la esencia del evangelio. Una cosa es lo que yo predico y otra cosa es lo que yo vivo. Yo puedo predicar todo lo que quiera, pero solo puedo vivir lo que verdaderamente está en mi corazón. Para predicar yo puedo predicar lo que he estudiado, para predicar puedo predicar incluso de lo que otro ya predicó. Es algo que sí es bueno, algunos lo ven como el arte de la homilética y el arte de aquí. No, esto no es ningún arte. La predicación del evangelio es una cosa muy seria, pero la predicación del evangelio no es lo mismo que el vivir el evangelio. Una cosa es lo que yo predico y otra cosa es lo que yo vivo.
Y si no puedo vivir bien, mi predicación no es efectiva. Ahora, si no puedo predicar bien, mi vida sí es efectiva. Mire qué cosa. Se lo voy a decir de nuevo. Si no puedo vivir bien, mi predicación no es efectiva. Así predique bien, mi predicación no es efectiva. ¿Por qué mi predicación no es efectiva? Porque no puedo vivir bien, no puedo vivir el evangelio. Entonces la predicación se convierte solamente como en algo sin poder, como el Señor Jesucristo les decía a la gente de su tiempo. Ustedes se esfuerzan y hacen una cantidad de cosas, pero no funciona. Ahora, si yo no puedo predicar bien, no sé predicar bien, porque no soy erudito, porque no soy la persona que puedo explicar mejor, porque tengo una verdad clara en mi corazón, pero se me hace difícil, no soy el hombre de las palabras, pero puedo vivir bien. Entonces, mi vida es más efectiva que mi predicación. Mi vida predicará mejor que el mensaje que yo dé con mi boca. Y ahí es donde tiene que estar la esencia para cada uno de nosotros. La vida eterna, hermanos, no es una predicación. Entiéndalo, la vida eterna es más que una predicación. La vida eterna es la realidad de lo que Dios me dio. Si yo la tengo, la tengo. Y si no la tengo, no la tengo. Voy a ponerlo de esta manera. Cuando los primeros discípulos eran perseguidos por el imperio romano, por aquellos que estaban empeñados en destruir el cristianismo, y los cristianos eran echados a las fieras en el circo romano, o eran tirados a la arena con los gladiadores para que los mataran. La historia dice que muchos de estos cristianos morían confesando a Jesucristo como su Señor. Y los soldados romanos a veces sacudían la cabeza y no entendían cómo los cristianos preferían que las fieras fueran soltadas, salieran a la arena y los destrozaran y los devoraran, pero no negaban al Señor. Algunos de ellos dicen que quedaban impactados porque algunos de estos cristianos eran sencillamente adolescentes, prácticamente niños, que eran tirados a la arena junto con sus padres. Pero ni los padres ni los hijos se retractaban de servir al Señor. Entonces ahí nosotros encontramos una verdad extraordinaria, y es que la vida eterna no es una predicación. La vida eterna es una realidad dentro de aquel que la tiene. Por eso le digo, el que la tiene, la tiene. Y el que no la tiene, no la tiene. ¿A qué me refiero? Usted encuentra una cantidad de personas hoy día en las iglesias y todos hablamos de lo mismo, y hablamos de la vida eterna, y hablamos de la salvación, hablamos del cielo, hablamos de estar con Cristo, hablamos de ir a la presencia del Señor. Todo el mundo nos alegramos, aleluya, saltamos, levantamos las manos, etcétera. Pero cuando una persona a veces se enferma y el médico le dice le queda 3 meses de vida, ay, ya, Dios mío, qué tragedia tan terrible. Comienza la angustia, y como el rey aquel que la palabra del Señor dice que cuando Dios le dijo que le quedaban pocos días y que alistara, que arreglara su casa, que ya se iba a morir, y él en la cama se volteó contra la pared y lloraba y reclamaba, y yo he sido fiel. O sea, una de dos: o tenemos vida eterna o no tenemos vida eterna. El que tiene vida eterna
no lo asusta la idea de que se va a morir. Sí es humano y puede ser que no sea la cosa más bonita para la carne, pero no está pensando en morirse. El que tiene vida eterna está pensando en estar con Cristo. El que tiene vida eterna está pensando en irse con el Señor. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. No sé qué hacer, porque desearía partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, hay una seguridad de que me voy con Cristo. No es como me dijo el médico que me voy a morir. No. Me voy con Cristo, decía el apóstol Pablo. Voy a irme con Cristo, voy a partir voy para la presencia del Señor. Es una historia muy diferente irse con Cristo a morirse. Mira lo que el Señor Jesucristo dice en el capítulo 11 del libro de Juan, cuando Él está hablándole a las hermanas de Lázaro, y Él le dice, el que viva y crea en mí no morirá eternamente, porque yo soy la resurrección y la vida. Y luego le preguntó algo que nos pregunta a todos. ¿Crees esto? O sea, ¿usted sí cree que tiene vida eterna realmente y que usted no muere, sino que usted se va con el Señor? Esta seguridad de la vida eterna es lo que hace la gran diferencia en las personas, hermano. No se trata de decir que soy uno que va a la iglesia, no se trata de decir que yo me bauticé o no me bauticé. Esto es algo más íntimo que eso. Es su confianza y la mía. Si estamos seguros que cuando terminemos nos vamos con el Señor. Si estamos seguros de esto, entonces podríamos decir con el apóstol Pablo, no sé qué hacer, me provocaría ya irme, estar con Cristo, o sea, no sé qué escoger. Porque su anhelo es estar con el Señor porque tiene vida eterna. No piensa en la muerte, piensa en Cristo porque tiene vida eterna. Mientras que el que no tiene vida eterna piensa es en la muerte. Muy bien, como el tiempo siempre avanza, yo quiero entrar en el detalle que fue el que usamos para poner el título a nuestra predicación en esta tarde. Dios no miente en sus promesas. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios dice, y yo quiero enfatizar en la promesa de la vida eterna, el Señor Jesucristo dice en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está hablando de una promesa extraordinaria. Y Dios no miente en eso. Ahí dice, todo aquel que en Él crea. O sea, Dios dio a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, como un sacrificio, como el precio por nuestra redención. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa promesa de Dios se mantiene vigente para todo el que puede creer en el Señor Jesucristo. Y es esa promesa y esa seguridad de que Dios no miente en sus promesas la que ha movido a los cristianos a través de toda la historia. Es esa seguridad de que Dios no miente en sus promesas la que movió al apóstol Pablo a ir por todos los sitios que fue. El apóstol Pablo dice que él llenó todo el Asia Menor. Bueno, para los que no tienen una idea de cómo se habla en esos términos, en la geografía bíblica, pues estaba hablando de lo que hoy es Turquía. Dice, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo predicó no solamente en la tierra suya, en la tierra de los judíos, sino que él predicó también en Siria, porque ahí quedaba Antioquía, donde él predicó y enseñó a los hermanos. Predicó en toda el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Predicó en Grecia. Predicó en Roma. Él habla de ir a España. Si lo logró o no lo logró, no es mi interés traerle un debate sobre el asunto. Le estoy diciendo es esta seguridad
de que Dios no miente cuando dice que usted tiene vida eterna. Lo que movió a estos grandes predicadores, a estas personas con una convicción extraordinaria que sobrepasa nuestra capacidad de entender, porque son personas que con muchos menos recursos que nosotros ahora hicieron mucho más, y muchos de ellos lo hicieron desde la cárcel. Y el apóstol Pablo hablando dice, pero la palabra de Dios no está presa. O sea, se sentía libre en la cárcel, aunque en la cárcel estaba su cuerpo, su espíritu volaba. Y no estoy hablando de la parte de lo que hablan hoy día los espiritistas, de que su espíritu se salió de su cuerpo. Estoy hablando de que con su espíritu él veía lo eterno, con su espíritu él pensaba en lo de Dios. En las cárceles, las rejas, las paredes no eran una barrera para él tener comunión con Dios. Es más, aquí mismo en esta tierra, mientras él estaba en la cárcel, él le predicaba a hermanos que estaban, por ejemplo, allá en Éfeso, o le predicaba a los hermanos que estaban en Filipos, o le predicaba a los hermanos que estaban en diferentes partes. Él dice, yo, Pablo, preso en el Señor. Y uno se pone a leer lo que Dios le daba a este hombre y uno se da cuenta, él no estaba preso en su espíritu. Sí, su cuerpo lo tenían preso allá en una cárcel en Roma. Él habla del pretorio, del sitio donde lo tenían, pero el pretorio era una parte, digamos que era como un preso político él, porque el pretorio era una parte del palacio, donde existía una cárcel pues para presos que tenían que ver con eso y esperaban los juicios con el emperador, etc. Pero el apóstol Pablo tenía una seguridad extraordinaria de la vida eterna. Y cuando él está terminando su jornada, yo quiero leerla, la parte como él lo dice y cómo le dice a Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Dice aquí, en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, dice en el verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Él sabe, porque él en ese mismo capítulo, él habla de una manera concreta de que ya le esperaba la ejecución. Él dice en el verso 6, ese mismo capítulo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Pero cuando él sigue hablando, comienza a hablar y dice, el Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial. ¿A qué se está refiriendo? Él dice, el tiempo de mi partida está cercano, yo ya acabé esto, yo ya acabé esta carrera, pero él dice, me está reservado unas cosas extraordinarias, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. O sea, las cosas de esta vida y el engaño de esta vida, dice, no podrán quitar de mí la realidad de lo que Dios ha hecho. Me está guardada la corona. El Señor, que es el juez justo, me está esperando. Y dice, y no solo a mí, también a todos los que aman su venida. O sea, esta seguridad, hermanos, de que Dios no miente en sus promesas, y estamos hablando de la salvación, debe ser esencial, un punto que no puede faltar en la vida de ningún cristiano. No puede faltar en la vida de ningún hijo de Dios. Nadie puede pararse a hablar de Cristo
y a mencionar a Cristo con seguridad y que la gente pueda recibir, a menos que él esté totalmente seguro que la promesa de Dios de la vida eterna para él es genuina y que la vida eterna es parte de su vida, que no es algo que va a recibir, es algo que ya recibió. Porque ahí está el asunto. No, la vida eterna no es algo que voy a recibir en el futuro, no. La vida eterna es algo que yo tengo cuando el Señor Jesucristo entra a mi corazón. Ya me pertenece, es parte de mi vida. No es que estoy esperando a terminar mi jornada para ir a recibir vida eterna. Yo tengo vida eterna. Usted, si tiene a Cristo, tiene vida eterna, pero eso lo tiene que creer usted. Cada uno de nosotros. Si yo puedo creer esa palabra, entonces mi vida, mi comportamiento y mi esfuerzo y mi sacrificio por todo lo que hago en el Señor y para el Señor y también por la iglesia y para la iglesia, eso va a quedar manifiesto. Por eso hay tantas cosas que son tan diferentes de una persona a otra, dependiendo si él puede estar seguro que Dios no miente en su promesa. La promesa de la salvación, la promesa de la vida eterna. Si usted, amiga y amigo, no ha entregado su corazón al Señor, yo quiero decirle en esta tarde, usted también tiene la oportunidad. Entréguele su vida a Cristo, recíbale, acéptele como su Señor, como su Salvador personal. Dele la oportunidad a que Él en su corazón haga esa obra extraordinaria y que cuando usted termine su jornada, que sabemos que la vamos a terminar, y si el Señor Jesucristo suena la trompeta por su pueblo, pues que usted y yo podamos entregar nuestro corazón a Él ahora. Recibir esta seguridad de vida eterna es crucial. Amigo, entréguele su corazón a Dios ahora. Usted va a recibir vida eterna ahora. Jesucristo es su garantía y Dios no miente en su promesa. Yo quiero orar con todas las amigas y también con todos los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu bondad, amor y misericordia, el privilegio y la oportunidad de estar aquí en tu presencia para adorarte, bendecirte y glorificarte. Muchas gracias, Señor, por habernos bendecido, por haber traído, Señor, a nuestro corazón toda esta palabra tan especial, tan buena, tan maravillosa. Gracias por darnos esta seguridad de vida eterna, porque tú no mientes acerca de tu promesa, Señor. Gracias por las hermanas y los hermanos. Gracias por las amigas y los amigos. Y en este momento, Señor, confesamos tu palabra y declaramos tu verdad. Y gracias por darnos vida eterna y por darnos salvación. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ha sido todo en esta tarde. Dios les bendiga. Esperamos que el Señor, si no ha venido por su pueblo, si nos tiene aquí sobre esta tierra, nos permita estar de nuevo para nuestra escuela de oración y liderazgo el día lunes.